Bienvenido una vez más a este canal Familia Vive tu Misión. En esta vez quiero invitarte a asumir el reto de la santidad. De Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Javeriana, quiero compartirles algo sobre la causa de los santos, especialmente desde una persona que se va a doctorar en esta área. Quiero compartírselas con mucho cariño, con mucho gusto y espero sea aprovechada al más. Muy buena tarde. Saludo con afecto a la doctora María Cristina Romero Sierra, candidata al doctorado eclesiástico en Derecho Canónico por nuestra facultad, que es integrante del Instituto Secular de las Cruzadas de Santa María. Saludo con afecto a la doctora María Victoria Hernández, que es la directora, moderadora, tutora de esta disertación doctoral, trabajo en el que ha acompañado a nuestra candidata, a María Cristina. Saludo con afecto también al padre José Fernando Álvarez Salgado, que ha tenido a bien la gentileza de acompañar como lector, segundo lector, esta disertación doctoral. Saludo con afecto también a la directora de las Cruzadas de Santa María, Alejandra Peñacova, aquí está presente. También a Dalia Santa Cruz, que era anterior directora local de las Cruzadas de Santa María. Saludo con afecto a los profesores y profesoras de la Facultad de Derecho Canónico que están aquí presentes, al equipo administrativo de la facultad, también a los estudiantes y las estudiantes que están presentes, invitadas, amigas, amigos especiales de nuestra candidata al doctorado eclesiástico. Enhorabuena, en esta tarde queremos recuperar esa tradición bella de lo que significa el acto académico de una defensa de disertación de tesis doctoral, que no es cualquier acto. En su forma, la forma solemne, revestida de su serenidad y de su densidad, ayuda al fondo. Y más, por este tema tan sugerente, en una tesis de una ciencia de derecho canónico y en grado de doctorado, las causas de canonización. Ese estudio sobre esa diversa pero serena caminata hacia la santidad a la que todas y todos estamos llamados, nos concierne. Y qué bonito hacerlo hoy desde una ciencia como el derecho canónico, rastreando sí la historia, pero también el itinerario de los procesos, que no se pueden ejercitar de cualquier manera. Queremos destacar ese interés permanente y constante de María Cristina desde que la tuvimos en la licenciatura. María Cristina también es abogada de la Universidad Católica de Colombia. También hay amigas invitadas por María Cristina de esta casa de estudios, la Universidad Católica de Colombia. Ese trabajo, suponemos, y lo vamos a ver ahora, es el colofón de una trayectoria asidua, dedicada, constante, con un gran afecto, hecho en el camino de la fe, como María Cristina nos lo ha transmitido en varias ocasiones. Pero al mismo tiempo no es punto de llegada, es un punto de partida, que nos abre la posibilidad para que también muchos de los aquí presentes, estudiantes especialmente, nos dediquemos que es posible conseguir estas metas y que es posible también, bajo la sabia dirección de quienes el Señor pone en nuestro camino, llegar a hitos espirituales en el ejercicio de la academia. La academia no es refractaria a la fe. Y por el contrario, como iglesia,
podemos creer que es posible el camino de la santidad como asunto que nos concierne a todos y a todas. Porque es, una vez más, la renovada oportunidad de experimentar cuán hondo, cuán profundo y cuán excelso es el misterio de seguir a Jesús de Nazaret, resucitado. Por eso, gracias, doctora María Cristina, por esta oportunidad que nos das para disfrutar de este acto académico de la defensa de tu disertación doctoral. Muchas gracias. Agradezco mucho la presencia de cada uno de ustedes. Al padre Luis Javier Zarralde, gracias por ese saludo, decano de la Facultad de Derecho Canónico. Al padre José Fernando Álvarez Salgado, quien muy amablemente ha aceptado ser el segundo lector de esta tesis. También quiero agradecer de manera especial a la doctora María Victoria Hernández Rodríguez, quien ha venido desde Roma a acompañarnos en esta sustentación y que por segunda vez ha querido dirigirme en este camino de estudio e investigación en materia de las causas de los santos. Gracias a todos los estudiantes, amigos, familiares aquí presentes. Gracias. Entremos en materia anunciando el título. Las causas de canonización, un estudio sobre su esencia desde los principios de la ciencia procesal e histórica. Una puntualización para empezar. Cuando se habla de causas de los santos, se hace referencia al procedimiento de investigación que se lleva a cabo para comprobar y declarar la santidad de un siervo de Dios. Esta sustentación se va a desarrollar en 3 momentos. El primero de ellos abarca la contextualización, así como la problemática y el objetivo de la investigación. En un segundo momento se va a presentar cómo se desarrolló, es decir, la estructura de la tesis, cada uno de los capítulos, la metodología seguida en cada uno de ellos también. Y por último se expondrán los resultados. 3 momentos: contextualización, problemática, objetivo, estructura de la tesis y resultados. Quiero iniciar con unas palabras de Benedicto XVI, que dirigió a los miembros de la entonces Congregación para las Causas de los Santos, reunidos en sesión plenaria en abril de 2006. Palabras que hacen de marco a esta investigación. Simplemente las voy a leer, para que resuenen a lo largo de la exposición. Las causas se han de incoar y estudiar con sumo cuidado, buscando diligentemente la verdad histórica, a través de pruebas testimoniales y documentales omnino pleno, puesto que su única finalidad es la gloria de Dios y el bien espiritual de la Iglesia y de todos los que buscan la verdad y la perfección evangélica. Contextualización. La primera legislación en materia de las causas de los santos se encuentra consignada en el Código de Derecho Canónico de 1917, que recogió las disposiciones normativas que existían sobre la materia hasta ese momento. En 1983, el Papa Juan Pablo II llevó a cabo una importante reforma en el ordenamiento jurídico de la Iglesia con la promulgación del nuevo Código de Derecho Canónico, que reemplazó al Código Pio-Benedictino. Las causas de canonización no se quedaron atrás, también fueron drásticamente reformadas. El anterior código contenía 142 cánones para regular dicho procedimiento, desde el canon 1999 al 2141. A diferencia de este, la legislación actual reservó para ello un único canon, el 1403. Procedo a leerlo. Parágrafo 1. Las causas de canonización de los siervos de Dios se rigen por una ley pontificia peculiar. Parágrafo 2. A esas causas se aplican además las prescripciones de este código,
cuando esa ley haga remisión al derecho universal y se trate de normas que, por su misma naturaleza, rigen también esas causas. Esa ley particular a la que reenvía el Código es la Constitución Apostólica Divinus Perfectionis Magister, promulgada por el Papa Juan Pablo II el mismo día en que dio a conocer el Código de Derecho Canónico del 83. Con ella quedaba abrogada toda la legislación anterior, con excepción de los decretos de Urbano VIII, donde se prohíbe el culto público al siervo de Dios. Con esta Constitución se constata un cambio radical en la normativa de las causas, que recogen también, como todo el Código del 83, el espíritu del Concilio Vaticano II. En la Constitución se promueve la colegialidad, es decir, se resalta la potestad de los obispos diocesanos en la iniciación e investigación de las causas. Se simplifica la normativa y las formalidades procesales, como lo habían solicitado los obispos tantas veces. Se promueve una más honda reflexión teológica sobre la santidad y se da un pleno respaldo a la ciencia histórica y a su metodología de investigación dentro del íter del camino de las causas, tanto de las antiguas como de las recientes. Las causas antiguas son aquellas donde no se cuenta con testigos de visu, y las virtudes heroicas o el martirio del siervo de Dios solo pueden probarse a través de fuentes o documentos escritos. En las causas recientes, por el contrario, se puede contar con las declaraciones orales de los testigos presenciales, además del aparato probatorio documental. Con esta contextualización vamos a pasar a la problemática. Como un juicio contencioso y que lo había convertido, escuchen esto, en el proceso más largo y complicado de la Iglesia. Así lo afirman numerosos autores. Ya desde antes de la promulgación del Código del 17, se habían desarrollado debates y estudios en torno a la naturaleza judicial e histórica, pero dicha cuestión no fue entonces, ni tampoco sucesivamente resuelta de forma oficial, puesto que tanto la doctrina como la literatura especializada al respecto se encuentran a nivel de opiniones e interpretaciones personales de estudiosos en el tema. Esta confrontación o choque de posturas se remonta a la figura de Benedicto XIV, el gran maestro de las causas de canonización, quien con su obra sobre la beatificación y canonización de los siervos de Dios sistematizó dicho procedimiento y le dio una impronta jurídico-contenciosa. Por la gravedad de la materia que estaba en cuestión, eran consideradas como causas mayores y por tanto debían seguir el mismo tratamiento que se les daba a las causas penales o criminales. Si bien es cierto, la obra de Próspero Lambertini no tenía carácter legislativo, sin embargo, su contenido esencial se traspuso, se recogió en estos 142 cánones del Código del 17. De ahí que se consideraran como procesos contenciosos propiamente dichos. Status cuestiones. A partir de dicho debate se pueden reconocer tres posturas. Primero, la de naturaleza judicial. Esta es la postura más desarrollada, profundizada y defendida por dos autores italianos en sus tesis doctorales y que por tratarse de estudios sistemáticos y actuales los hemos preferido de entre otros. También logran identificarse en la literatura sobre esta postura diversos artículos publicados. Otras dos, pero que no han tenido un mayor desarrollo investigativo, son las que respaldan la naturaleza administrativa y la naturaleza histórica. Como antecedentes de la tesis que se está presentando, se encuentran estas dos investigaciones mencionadas anteriormente. La primera de ellas, titulada Naturaleza judicial del proceso de canonización según la legislación vigente, fue escrita por Laura Scordino en 2006. La segunda, que tiene por autor a Emanuele Spedicato,
Lleva por título Las causas de canonización a la luz del derecho procesal, análisis textual y contextual del canon 1403. Corresponde al año 2017, ha sido publicada. Esta investigación parece derivarse de uno de los capítulos de la tesis de Laura Escordino, que lleva el mismo título. Los planteamientos son también parecidos. Los autores afirman que de la lectura del texto y del contexto del canon 1403 se desprende que la voluntad del legislador, con la reforma del Código, fue mantener las causas de canonización en el libro séptimo de los procesos, más específicamente en la de los juicios en general. Es por esta razón que las consideran de naturaleza judicial. Además, porque se cumplirían en ellas, según los autores, todos los elementos de un juicio contencioso, tanto en la fase diocesana como en la fase romana. Cuando hablamos de fase diocesana, se hace referencia a la investigación y recogida de pruebas dentro de la diócesis donde se introduce la causa. Y la fase romana, por su parte, a la etapa de estudio y valoración que se lleva a cabo en el dicasterio de las causas de los santos. Aquí los obispos y cardenales, miembros de dicho dicasterio, emiten sus votos con respecto a la causa, para que posteriormente el romano pontífice tome la decisión definitiva sobre la declaración de santidad del siervo de Dios. Fase diocesana y fase romana. Esto lo van a estar escuchando ahora muchas veces. Ambos estudios se concentran más en la forma o carácter de las causas y no en su esencia. A partir del panorama presentado se propone la siguiente pregunta de investigación. En sede de derecho canónico y de la doctrina, ¿cuál es la esencia de estas causas? Es decir, aquello que no cambia y que las identifique y distingue de cualquier otro procedimiento eclesiástico. Ha propuesto el siguiente objetivo de investigación, que delimita y motiva el trabajo que presentamos hoy. Se propuso realizar un estudio sobre la esencia de las causas de canonización, con referencia específica a los principios fundamentales de la ciencia procesal e histórica, y su verificación en la normativa específica de las causas. La tesis se estructura de la siguiente manera: una introducción, 6 capítulos, el último de ellos es el conclusivo. Aunque al final se ponen algunas conclusiones breves, tomamos el último capítulo para concluir. Los 3 primeros capítulos conforman el marco teórico de la investigación y desarrollan los 3 temas fundamentales de la tesis: los principios de la ciencia procesal, los elementos propios de la ciencia histórica y las vías de canonización. Los 3 últimos corresponden a los resultados y a las conclusiones de la investigación. El capítulo primero lleva por título Principios fundamentales de la ciencia procesal y su verificación en el libro séptimo del Código de Derecho Canónico. Este capítulo está dividido en 2 partes. En la primera, usando el método documental, se ha profundizado en los principios de la ciencia procesal, como son legalidad, buena fe y lealtad procesal, imparcialidad e independencia del juez, igualdad de las partes, defensa y contradictorio, contradicción y cosa juzgada. El estudio se hizo de la mano de reconocidos abogados procesalistas colombianos y también de la mano de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En la segunda parte se realizó un análisis exegético de dichos principios en el libro séptimo del Código de Derecho Canónico. El segundo capítulo trata sobre la ciencia histórica y su verificación en el derecho procesal canónico. El mismo ejercicio que se hizo con el capítulo anterior se hizo en este, pero con los elementos propios de la ciencia histórica.
Primero se estudiaron los principios y se verificó el libro séptimo. Luego se toman los elementos de la ciencia histórica y también se verifican en el libro séptimo de los procesos. Este capítulo también está dividido en dos partes. Se exponen primero la finalidad, características, metodología y fuentes de la investigación histórica. Y luego, a través del estudio exegético, se verifica en el libro séptimo, especialmente en la parte de las pruebas. Se analiza la documental, la testifical y la pericial. El tercer capítulo trata sobre las vías para la canonización y su normativa específica. Para el estudio sobre el origen y la evolución de la normativa a lo largo del tiempo, se aplicó el método histórico. Es importante recordar que cuando se habla de santo canonizado, se refiere a aquel discípulo del Señor en el que la santidad de Dios ha sido acogida y transparentada en grado excelso. El santo es el creyente identificado con Jesucristo a través de la caridad y de una conducta evangélicamente superior a la media de los creyentes. De ahí que se hable de heroicidad o ejemplaridad de esas vidas. En la primera parte de este capítulo, que ciertamente es muy amable leerlo, se desarrollan las 4 vías de canonización actuales. El martirio, acá tenemos al beato Pedro María Ramírez, el mártir de Armero. La heroicidad de las virtudes, Santa Laura Montoya Upegui, la única santa colombiana canonizada. La ofrenda de la vida, la venerable Inés Arango Velázquez, terciaria capuchina, fue reciente, el jueves pasado, 22 de mayo, fue declarada venerable por el Papa León XIV. Y la confirmación del culto antiguo, canonización equipolente, acá tenemos a la beata Juan de la Cruz, pero también tenemos un jesuita, Pedro Fabro. La segunda parte se ocupa de la evolución histórica de la legislación concerniente a dichas causas, que tuvo su inicio en los primeros siglos con el culto de los mártires y confesores, pasando por la canonización episcopal y pontificia. Un hito importante que vale la pena resaltar es la sistematización obrada por Benedicto XIV y reflejada en el Código de 1917, seguida de importantes intervenciones pontificias como la de Pío XI y Pablo VI, hasta llegar al Código de 1983 y su respectiva normativa específica vigente. Bueno, contextualización, presentada la problemática y el objetivo de investigación, así como los capítulos que desarrollan el marco teórico, procederemos a presentar estos resultados. La verificación de los principios de las ciencias procesal e histórica dentro de la normativa de las causas de canonización, tanto en la fase diocesana como en la fase romana, fue la investigación que se desarrolló en los capítulos 4 y 5, a través del método comparativo. En el capítulo 6 se consignan las conclusiones a las que se llega a partir de dicho estudio jurídico-canónico. A continuación presentaremos los hallazgos más significativos. Lo demás les dejo la tesis para que la lean. Para afirmar con propiedad que las causas de canonización son de naturaleza procesal, se deben corroborar en ellas primero si son realmente un proceso judicial y segundo, si se cumplen todos los principios rectores de esta ciencia, no solo en una u otra parte, sino en su totalidad, puesto que son justamente estos principios, junto con los elementos constitutivos de la acción judicial, los que garantizan el debido proceso. De lo contrario, no se podría hablar de un proceso judicial, aunque se encuentren encuadradas en el libro séptimo de los procesos. El principio de legalidad, como el de buena fe y lealtad procesal,
se encuentran reflejados en las distintas disposiciones de la legislación vigente. Sin embargo, es preciso señalar alguna puntualización. Se verifica una cierta desproporción normativa entre la fase diocesana y la fase romana. Para la primera, existen dos documentos guías que orientan detalladamente el proceder de los obispos en esta etapa de investigación y recogida de pruebas. Mientras que para la fase romana, donde se estudian y valoran las actas de la causa, solo se tienen disposiciones generales plasmadas en la Divinus Perfectionis Magister de los numerales 13 al 16. En cuanto al principio de imparcialidad e independencia del juez, se debe decir que tanto la Divinus Perfectionis Magister como las Normes Servanda evitan el uso de un lenguaje judicial. Uno las lee completas y no aparece en ningún lado ni la palabra tribunal ni juez. No aparece en ellos referencia explícita a ninguna de estas figuras. En la fase diocesana, el obispo actúa como auditor, no propiamente como juez, puesto que no dirige una cuestión, tampoco responde a la formulación de la duda y en consecuencia no dicta sentencia. Con respecto a los principios de igualdad de las partes y el de defensa y contradicción o contradictorio, después del análisis realizado, se concluye que estos no se encuentran plenamente reflejados en la normativa vigente de las causas. El principio de igualdad de las partes se ve afectado por la prohibición hecha al postulador de estar presente en los interrogatorios de los testigos, lo que evidencia una laguna jurídica al respecto. Asimismo, el principio de defensa y contradictorio no se verifica en cuanto se ha eliminado el debate procesal que las caracterizaba hasta antes de la promulgación de la Divinus Perfectionis Magister. En la fase romana se realiza el estudio de la posición desde un enfoque histórico crítico y teológico. Por tanto, el debate entre el promotor de la fe y los abogados de las causas ya no existe. Por último, el principio de cosa juzgada no se verifica ni en la fase diocesana ni en la fase romana, ya que en ninguna de las dos se profiere decisión alguna. La res judicata solo procede, entonces, en la etapa de conclusión de la causa. La decisión final sobre la declaración de la santidad del siervo de Dios es potestad exclusiva del romano pontífice, es infalible e irrefutable. Procedo a presentar ahora la verificación de los elementos propios de la ciencia histórica dentro de las causas de los santos. La importancia de esta ciencia y su metodología de investigación radica en la recopilación y estudio de las fuentes, base de la declaración de la santidad, en cuanto que así se posibilita la reconstrucción, esclarecimiento y comprensión de la vida de quien se propone como modelo de santidad para la Iglesia Universal. Esto permite que efectivamente pueda alcanzar su fin último, la verdad histórica acerca de la santidad del candidato propuesto. Se puede decir entonces que las causas de canonización son, por esencia, históricas, por las siguientes razones. Primero, porque el objeto de las causas es la reconstrucción de la historia de una vida de santidad, en el contexto en que se desarrolló, en la sociedad de su época, en un tiempo y un espacio específicos. Esa reconstrucción no puede hacerse de cualquier manera. La normativa vigente exige que se lleve a cabo de una forma documentada y crítica, que siga una metodología científica, que permita esclarecer la verdad y que evite caer en engaños históricos en asuntos de tanta importancia. Estas exigencias, por un lado, coinciden con la finalidad de la historia como ciencia y, por otro, solo pueden ser suplidas plenamente por el trabajo de un equipo de expertos historiadores. Segundo, por la aplicación de la metodología de la ciencia histórica.
La aplicación del método histórico está vinculado a la búsqueda de las fuentes, es decir, de las pruebas, tanto documentales como testificales. Es por esto que la figura del historiador juega un papel protagónico dentro de las causas de canonización, ya que es él quien tiene la responsabilidad de hacer la reconstrucción de los hechos, a partir de las diferentes fuentes que se tienen del pasado, fuentes materiales, orales, audiovisuales, biológicas, artísticas. El historiador debe comprobar la autenticidad y hacer una crítica histórico-científica de los documentos que transmiten los hechos, las palabras, y responder al cómo, dónde, cuándo y por qué se sucedieron ciertos acontecimientos, tanto privados como públicos. La historia como ciencia ofrece a la Iglesia en relación a la santidad que se investiga su específico modo de proceder. Se parte de una hipótesis, las virtudes vividas heroicamente, o la entrega de la vida, o el martirio del siervo de Dios. Hipótesis que debe ser comprobada con rigor experimental, es decir, la búsqueda del material, de los documentos que testimonien o nieguen la hipótesis. Se realiza la hermenéutica de lo encontrado, la interpretación de los hechos, teniendo en cuenta el contexto, la coyuntura histórica en que fueron realizados. Se someten a discusión crítica los resultados obtenidos, es decir, se evalúa la autenticidad de los documentos. Por último, se comunican los resultados a través de un relato o narración histórica, los que se plasman en la elaboración de la biografía documentada, columna vertebral de la posición, en la que queda reflejada la vivencia heroica de las virtudes teologales y cardinales, virtudes anejas a los consejos evangélicos, la fama de santidad y de signos, consecuencias de esa heroicidad. Aplicación de la metodología histórica. Y tercero, por el íter de las causas, el camino, el paso a paso. En la fase preliminar, la fama de santidad y de signos debe ser históricamente probada. La fama de santidad y de signos es condición indispensable para la apertura de una causa. Debe estar basada en hechos que deben ser probados por medio de documentos. Dicha fama debe ser real y vigente, es decir, genuina y espontánea, que nazca del pueblo. No procurada artificiosamente, creciente a lo largo del tiempo, arraigada entre la mayoría del pueblo de Dios. A la comisión histórica, en la fase diocesana, le corresponde la tarea de recoger todos los documentos que resguarden la causa, y estos deben ser estudiados cuidadosamente, según lo declaran las normas Servanda. Esta búsqueda documental requiere una técnica escrupulosa en los lugares adecuados. De ahí que implique el trabajo riguroso de los investigadores históricos y archivísticos para certificar que el hallazgo ha sido pleno, es decir, sin vacíos sustanciales, en orden a la santidad histórica que se investiga. Con la Divinus Perfectionis Magister, las investigaciones documentales asumieron un papel fundamental hasta el punto de constituir, incluso cuantitativamente, la mayor y más consciente aportación de las actas en las investigaciones diocesanas. Al final de las investigaciones, la comisión histórica elabora un informe que debe entregar al obispo. Este está compuesto por una relación detallada de la documentación recogida, los archivos consultados, anexos físicos de los mismos, junto con su parecer sobre la autenticidad y el valor de esos escritos y documentos, su juicio sobre la personalidad y la espiritualidad del siervo de Dios. Fase preliminar, fase diocesana, fase romana. En la fase romana, a partir de la copia pública de las actas de la fase diocesana, el postulador, con
con los oportunos colaboradores externos, si los hubiera, y bajo la dirección de un relator general, preparará la posición sobre el siervo de Dios. Este dossier contiene toda la información documental y testifical recabada en la fase de investigación y que es imprescindible para la formulación de los votos del Congreso de Historiadores, de los teólogos y de la Congregación de los Cardenales del Dicasterio. La Divinus Perfectionis Magister pide que la elaboración de la posición se realice según las reglas de la crítica que se observan en hagiografía, tanto por los documentos que le integran y el método de elaboración que se exige. La posición solo puede ser el resultado de una rigurosa y contundente investigación histórica. Diocesana, la Comisión Histórica es protagonista en cuanto a la recogida de la documentación de la causa. En la fase romana, el Congreso de Historiadores es fundamental y tiene su función principal cuando se trata de una causa antigua, en cuanto que, como ya se ha dicho, tienen el encargo de examinar las pruebas que deben ser valoradas y juzgadas por su autenticidad y fiabilidad histórica. El milagro. El milagro es un hecho histórico que debe ser probado. En el estudio del milagro se emiten dos valoraciones: la del perito, que testifica desde su experticia lo inexplicable del hecho extraordinario, y la del teólogo, que se pronuncia sobre el origen divino del signo recibido por la gracia de la intercesión. Quiero finalizar con estas palabras de Eutemio Sastre Santos, que recoge muy bien lo que les he dicho hasta ahorita. El consultor histórico media entre la autoridad que declara la santidad y el pueblo fiel que la honra. La legitimidad de ambos actos, autoridad y pueblo fiel, estriba sobre la solidez histórica, literaria del hecho de la santidad, que certifica el consultor histórico. Contribución. Es mérito de la presente tesis contribuir al esclarecimiento de la esencia de las causas de canonización, a partir del análisis de los principios procesales y de los elementos propios de la ciencia histórica. Investigaciones anteriores han tratado sobre la naturaleza de las causas. Este es, pues, el primer trabajo doctoral en preguntarse sobre su esencia. De ahí que, a nuestro parecer, el aporte más significativo de la tesis es el enriquecimiento de la doctrina canónica, puesto que esta investigación matiza y contrarresta la postura más extendida hasta el momento que defiende la naturaleza judicial de las causas, ampliándola y proponiendo su esencia histórica. El sostener y sustentar la esencia histórica de las causas permitirá a su vez que el procedimiento de canonización privilegie los instrumentos idóneos para la declaración de la santidad de la Iglesia y simplifique más aún las formalidades jurídicas que no sean relevantes. Esto promovería un dinamismo más ágil en la introducción y desarrollo de las causas en las iglesias particulares. Así como inicié, el proceso calificado como el más largo y complejo de la Iglesia se convertirá en más asequible y centrado en lo fundamental. Una multitud de historias de vida con olor de santidad y que se podrían presentar como modelos para el mundo entero se esconden entre las calles, valles, montañas, costas y sabanas de Colombia. Que esta tesis sea, pues, un impulso motivador para que desde la Conferencia Episcopal Colombiana se constituya la Oficina para las Causas de los Santos, desde donde se fomente y anime pastoralmente
a todas las comunidades eclesiales del país a promover más aún esta santidad que con urgencia necesita ser comunicada a la Iglesia Universal. Que Santa Laura Montoya, primera santa colombiana canonizada, interceda por nosotros y haga que este sueño sea una pronta realidad. Como me quedan unos minutos, me permitirán leer los agradecimientos. ¿Quieres ser santo? Te invito a pensar. Ser santo es un reto.